Excelente. Bueno, vamos a ir comenzando. Entonces, yo voy a guardar también en mudo todos los micrófonos para que podamos arrancar en paz. Ya está. Muy buenas noches a todos de nuevo y bienvenidos a nuestro curso. Vamos a estudiar los profetas juntos. Entonces, se llama el curso Entendiendo a los Profetas y un poco más información sobre el curso enseguida. Pero les damos la cordial bienvenido. Sí, por la cantidad de estudiantes en este curso, no vamos a poder saludar a cada persona individualmente. Tenemos la potencial de tener 40 a 50 estudiantes en la sala. Entonces, les damos la bienvenida. Vamos a darles tiempo siempre en grupos pequeños de saludarse entre sí y participar así. Y eso nos lleva a algunas normativas que tenemos. Siendo un grupo grande, vamos a seguir las reglas lo más que podamos. Queremos que ustedes participen. O sea, la clase siempre es mejor cuando todos participen, pero con un grupo grande, lo vamos a hacer con buen orden. Así que eso significa que cuando quieren hacer una pregunta o contestar una pregunta, por favor, utilicen la función de levantar la mano virtual. Levantar la mano virtual. Simplemente no será posible permitir que todos que interrumpan la clase den su aporte. Entonces, si quieren aportar, bien hacerlo con levantar la mano virtual. De igual forma, pueden aportar siempre en el chat. Voy a tratar de monitorear el chat en cada clase para que ustedes puedan ser escuchados ahí y participar allí. En particular, si yo les doy un espacio para preguntas, yo pido que sean preguntas. Si quieren aportar algo, está bien, pero que lo hagan en el chat. Vamos a mantener el espacio para preguntas, para preguntas. Y por fin, para que todos participen, vamos a utilizar muchas actividades en grupo en esta clase. Así que en esas actividades en grupo, traten de dejar que todos participen. Traten de no dominar la conversación, dejar que todos tengan una voz ahí en esas actividades en grupo. Muy bien, en la clase misma vamos a mencionar algunos de los objetivos que tenemos para este curso, pero quería darles un bosquejo del curso para que tengan una idea de lo que vamos a hacer juntos. Esta clase es la introducción al curso. ¿Qué es la profecía? Vamos a hablar del papel de los profetas, también de qué es la profecía, en qué consiste. En la segunda y la tercera clase, vamos a hablar de la interpretación de las profecías. O sea, ustedes ya han aprendido varios principios de hermenéutica, de interpretación correcta de la Biblia. Vamos a ver cómo se aplican esos principios a la profecía en particular. Y en la tercera clase vamos a practicar interpretando la profecía del profeta Joel utilizando esos principios. Luego vamos a estudiar los profetas y sus mensajes. Y no será posible en este curso estudiar a lo profundo todos los profetas. Necesitaríamos unos 20 clases más, yo creo, para hacer eso. Pero sí lo que vamos a hacer es estudiar el trasfondo histórico de un grupo de profetas que profetizaban al mismo tiempo y luego profundizarnos en algunos pocos versículos de su mensaje juntos para interpretar esos versículos juntos. Así que eso lo vamos a hacer con profetas antes del exilio y luego profetas durante y después del exilio. Y en las últimas tres clases vamos a ver profecía en el Nuevo Testamento. Hablar un poco de la idea hoy en día de muchas iglesias, lo que tienen en cuanto a la profecía. También vamos a examinar el mensaje del libro de Apocalipsis y ver cómo esa profecía aplica a nuestra vida hoy en día. Excelente. Entonces, para esta noche tenemos los siguientes objetivos para nuestro tiempo juntos. Primero, vamos a evaluar el papel de los profetas y la naturaleza de la profecía juntos. También vamos a determinar el periodo de tiempo general en el que vivieron los profetas escritores.
Vamos a comparar los tres tipos diferentes de profecías mesiánicas, o sea, profecías sobre Cristo, y vamos a defender la importancia de estudiar el mensaje de los profetas hoy en día. Excelente. Así que, amigos en Cristo, vamos a comenzar nuestro curso con una oración. Padre Celestial, tú inspiraste a los profetas a escribir un mensaje de ley y evangelio para tu pueblo Israel que sigue muy aplicable a nuestra vida hoy en día. También inspiraste a los profetas a escribir sobre lo porvenir, sobre el Mesías y su obra, sobre los últimos días en los que vivimos, también sobre el día de juicio, y todo eso de este provecho espiritual para nosotros. Así que pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo mientras estudiamos y comenzamos a estudiar juntos el mensaje de los profetas. Ayúdanos a entenderlo correctamente, y fortalece nuestra fe en Jesús y nuestra esperanza segura de la salvación eterna que tenemos en Él por medio de este estudio. Es en el nombre de Cristo que te lo pedimos. Amén. Muy bien. Entonces, nosotros tenemos una actividad de introducción. Yo aquí tengo una cita. Esto viene de un ensayo que escribió un profesor de nuestro seminario en Estados Unidos, y quiero que lo evalúe. La cita es la siguiente: para la mayoría de los creyentes, los profetas, o sea, estamos hablando de los libros de Oseas a Malaquías en nuestras Biblias, son los libros menos conocidos y menos leídos en la Biblia. ¿Están de acuerdo con eso o no? Expliquen por qué. Y para hacer esta actividad vamos a dividirlos en grupos pequeños, ¿ok? Como mencioné, vamos a utilizar mucho esa función porque ya tenemos 40 estudiantes en la sala. Así que les voy a dividir en grupos pequeños. ¿Están de acuerdo con eso o no? Que la mayoría de los creyentes, para ellos, los libros menos conocidos y menos leídos son los profetas en la Biblia. Así que enseguida les voy a dividir en grupos pequeños. Ya está. Debe de haber aparecido en sus pantallas una invitación para entrar al grupo pequeño. Por favor, hagan clic ahí para participar. Pastor, la verdad, yo estoy incluido en esto. Ok, excelente, muchas gracias. Yo logré entrar en algunos de los grupos y escuché un poco de su conversación, pero puedo resumir con algunos de los puntos. Yo creo que por lo general, ¿verdad? Esto es cierto, que la mayoría de los creyentes no conocen muy bien a los profetas que están en la Biblia. Y hay varias razones para eso. Es cierto que hay ciertas profecías que son muy conocidas. Isaías 53 viene a la mente, ¿verdad? Nosotros todos descarriamos como ovejas y Dios cargó sobre él el pecado de todos. Y, hay ciertas profecías muy conocidas por todos los creyentes, pero por lo general, estos libros no se estudian tanto como los otros. Y hay varias razones para eso. Yo creo que parte de la razón es que a veces los profetas pueden ser difíciles de entender, ¿no? Es de más difíciles de entender que las historias bíblicas, ¿verdad? Leemos una historia bíblica y ahí están los datos de lo que sucedió, pero una profecía no es una historia, es un mensaje y a veces contiene simbolismo y lenguaje figurativo que pueden ser difíciles de entender. Algunos tal vez piensan que su mensaje ya no es tan relevante y por esa razón no estudian los profetas. Ellos profetizaron a Israel en el Antiguo Testamento. Es cierto que profetizaron sobre Cristo, pero nosotros en el Nuevo Testamento ya tenemos el cumplimiento de esas profecías, así que no es tan importante estudiar lo que decían ellos antes. Am, También podría ser porque el mensaje de los profetas contiene mucha ley. Y esto es más cierto sobre ciertos profetas que otros, pero sí, predicaban mucha ley.
en contra de Israel. Y pues nuestra naturaleza pecaminosa no nos gusta escuchar la ley de Dios. Preferimos escuchar el Evangelio. Y tal vez por esa razón algunos evitan estudiar profundamente el mensaje de los profetas. Am, Sea lo que sea la razón, la triste realidad es que la mayoría de los creyentes no tenemos mucho conocimiento de los profetas, o por lo menos conocemos mucho mejor otros libros de la Biblia que los profetas. Sin embargo, hay mucho valor en conocerlos mejor. Tenemos algunos versículos en el Nuevo Testamento que nos indican eso. Primero, ustedes leyeron para su tarea el día de hoy, Primera de Pedro, capítulo 1, algunos versículos. Esto es lo que Pedro escribió. Dios les hizo saber a los profetas que su tarea no era para ellos mismos, sino para nosotros. ¿Pueden imaginar eso? Isaías escribiendo su libro. Él sabía que él no estaba escribiendo solo para sí mismo, tampoco estaba escribiendo solo para Israel en su día, estaba escribiendo para creyentes en toda época. Eso incluía a nosotros. O sea, Dios inspiró el mensaje de los profetas y lo incluyó en nuestras Biblias para nuestro provecho espiritual. Así que si evitamos conocer a los profetas, estamos perdiendo ese provecho espiritual. Algunos otros versículos bíblicos. Tenemos en Segunda Pastor. de Pedro, no permitimos interrupciones, Ovidio, pero buenas Ok, noches, bienvenido. perfecto. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Gracias. Aquí saludándoles a todos los hermanos. Gusto escucharles. Excelente. Sí, sí. El principio de la clase mencionamos que tenemos un grupo muy grande, casi 50 estudiantes esta noche. Sí, Así que estaba viendo. sí, si quiere aportar, hay que levantar la mano, hermano, por favor. ¿Ok? Pero no me da para levantar la mano. Después le paso un video de instrucción, un video Ok. tutorial para saber cómo levantar la mano. ¿Está bien? Ok, excelente. Ovidio, mientras está aquí con nosotros, puede leer Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, que está en la pantalla. Ah, ah. Primera, primera de Sí, Pedro dice, sí, ok. la Dios les segunda cita hizo ahí. saber, la segunda cita. Sí. Además estamos con la muy confiable palabra profética y la cual ustedes hacen bien en entender, en atender, pues es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. Segunda de Pedro 2:19. Ok, gracias. Entonces Pedro, un apóstol, testificaba sobre la muerte y la resurrección de Cristo, pero él dijo, no solamente escúchenme a mí, también presten atención a las profetas, porque los profetas, su mensaje es confiable y es como una antorcha que alumbra en la oscuridad. O sea, es de provecho espiritual estudiar el mensaje de los profetas. Una cita más, ¿algún voluntario puede leer este versículo, Romanos 15, versículo 4, por favor? Le leo, Sí, perfecto. profesor Olga. Sí, Olga, por favor. Dice, las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las escrituras. Romanos 15:4. Ok, entonces las cosas que se escribieron antes no solamente son las historias bíblicas del Antiguo Testamento, también son las profecías bíblicas del Antiguo Testamento. Y Pablo dice que Dios las inspiró para nosotros. Y no solamente para identificar nuestros pecados con la ley, sobre todo para compartir el Evangelio con nosotros, para que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Así que, para comenzar nuestro estudio de este curso, nosotros queremos
queremos aprovecharnos de la bendición espiritual que Dios ofrece a nuestras vidas por medio de los profetas. Y eso es la meta de este curso. Tenemos varios objetivos para el curso. El primero es ayudarles a familiarizarse con el mensaje de los profetas. Si yo les preguntara hoy mismo, ¿cuál es el mensaje del profeta Ageo? A lo mejor ninguno de ustedes podrían contestar. Está bien, no se preocupen. Vamos a solucionar eso en este curso. Van a familiarizarse con el mensaje general de cada uno de los profetas para que puedan saber lo que es. Segundo, ustedes van a poder interpretar y aplicar bíblicamente el mensaje de los profetas. O sea, no vamos a poder estudiarlos todos juntos, pero sí vamos a darles las herramientas necesarias para poder estudiarlos por su propia cuenta. Tercero, vamos a ayudarles a encontrar en Cristo, en los profetas, esperanza y consolación, como dice en Romanos capítulo 15. Así que eso va a ser el enfoque de este curso también. Vamos a encontrar a Cristo en los profetas y vamos a encontrar consuelo y paz en él. Muy bien. Vamos a tomar un espacio entonces para preguntas. ¿Cuáles preguntas tienen hasta aquí? Sí, Héctor levantó su mano. Héctor Medellín, bienvenido, hermano. ¿Cómo está? Bien, bien, gracias. No es tanto pregunta, sino observación, eh, que lo comentábamos en el grupo. Yo pienso que, no sé, en mi caso, el Antiguo Testamento a mí se me hacía muy violento porque no entendía que la Biblia era cristocéntrica. Entonces, una vez que aprendí eso aquí, le cambia a uno totalmente la perspectiva, pero no todas las profecías de los profetas eran acerca de Cristo. Había profecías del momento, de un poquito más adelante. Entonces ellos yo veo que como que profetizaban, pero de repente por ahí y vendrá el descendiente de David, mensaje fuerte, pero que pues se pierde en todas las demás profecías que ellos hacían, siento yo, ¿no? Y también que al paso del tiempo, pues todos necesitábamos tanto a los apóstoles como, pues más bien a los apóstoles que nos enseñaran cómo interpretar esas profecías conforme iba pasando el tiempo, es lo que yo siento, ¿no? Sí, sí. Y bueno, desde el principio los creyentes estaban buscando a Cristo en los profetas y su mensaje. Hay un versículo en el Nuevo Testamento que dice que el Espíritu de Cristo en los profetas, que estaba señalando a Cristo a los profetas, también les guió a querer saber los detalles sobre ese Mesías venidero. O sea, los profetas estudiaron su mismo mensaje buscando a los detalles de quién iba a ser el Cristo y cuándo iba a llegar y qué iba a hacer. Así que desde el principio, pero sí es cierto que hoy en día a veces no nos damos cuenta de eso hasta estudiar lo que Jesús y los apóstoles dijeron sobre los profetas y cómo ellos encontraron a Cristo ahí. Sí, gracias. Viviana, ¿cuál es su pregunta, Viviana? Pregunta, no una observación, que yo empecé al revés. Yo no empecé a leer el Evangelio, yo empecé a leer el Antiguo Testamento. Y realmente me apasiona el Antiguo Testamento porque puedo comprender mejor el Nuevo. No sé, a mí me pasó al Sí, revés. Si sí. bien hay libros que me cuestan entender, Ezequiel, me cuesta entender Daniel, me cuesta entender porque tiene visiones, entonces no puedo descifrar eso, pero yo creo que con el tiempo alguna luz voy a tener sobre eso, pero yo creo que uno para entender bien el Evangelio tiene que empezar por el Antiguo Testamento, porque uno puede saber por qué fue una salvación tan grande. Sí, sí, yo creo que esa es otra razón para estudiar los profetas, ¿no? El Antiguo Testamento fue la Biblia de Jesús y los apóstoles. Ellos no Claro, tenían el Nuevo Testamento todavía, así que claro. familiarizarnos con todo eso nos va a ayudar a entender todo lo que dicen y enseñan los apóstoles y Jesús en el A- Nuevo Testamento.
Aparte me Excelente. apasionó más cuando conocí a Melquisedec, el rey de Salem, el rey de paz, que le dio las Ujú. ofrendas y el diezmo a Abraham. Entonces dije, bueno, por acá estamos entrando. Así que eso quería Ok. aportar nada más. Gracias, profesor, por la Gracias a oportunidad. usted. Gracias a usted. Muy bien, vamos a mantenernos ahora dentro de preguntas. Si tienen preguntas sobre ya lo aprendido, parece que Sergio levantó su mano. Sergio, Sí, ¿qué tal, pastor? Mi primera clase buenas noches. contigo. Sandra me ha hablado maravillas de ti. Bueno, Así es que pues aquí estamos. Una pregunta. ¿Vas a enfocar el estudio de los profetas en general o lo vas a dividir en profetas mayores, profetas menores o vas a tomar todo el cuadro de los profetas? enseguida les vamos a explicar eso. Sí, sí, gracias por la Gracias. pregunta. Enseguida les vamos a explicar. Ujú. Excelente. ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar? Sí, Rolando levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Rolando? Sí, gracias. Buenas noches, Pastor Dagner, y buenas noches, compañeros. Sí, me parece pues muy bueno este tema de los profetas porque pues hemos estudiado esto de los profetas en otras ocasiones, pero creo que cuando no hemos logrado hacer la distinción entre lo que es la teología del pacto y la teología de las dispensaciones, entonces se nos tiende a revolver un poco, a volver confuso el tema de los profetas porque nos empiezan a hablar de los profetas actuales y nos empiezan a interpretar el papel de profetas bajo esta sombría de la teología del pacto o la teología de la dispensación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el tema de Daniel y las 7 semanas famosas, 7 semanas y media, em, tenemos una posición diferente si lo vemos por medio de la teología del pacto, así lo vemos por medio de la teología de las dispensaciones, ¿verdad? Y entonces como ahí entran profetas, se tiende a confundir un poco, pero en el caso personal ya estoy muy claro con esa diferencia, ya estoy muy claro con esta teología del pacto y entonces como que se me ha tendido a simplificar el papel, entender el papel de los profetas, ¿verdad? Así que pues ese era el comentario, Pastor Denner. Gracias, gracias. Sí, nos ayuda, es más fácil interpretar la Biblia cuando nos damos cuenta que no hay dispensaciones diferentes, aunque el mismo Dios ha estado actuando a través de la historia, y siempre con el enfoque en Cristo y nuestra salvación. Hay un tiempo antes de que viniera, un tiempo después de que viniera, pero sigue vigente el mensaje de Dios del Antiguo Testamento para nosotros hoy en día también. Muy bien, ustedes contestaron esta pregunta como parte de su tarea. ¿Cuál era el papel de los profetas? Les pedí que les dieran Primera de Pedro 1 y también unos versículos de Deuteronomio de 18. Y ahí encontraron algunas pistas para contestar bien esta pregunta. ¿Cuál era el papel de los profetas? Entonces, pueden contestar y pido que contesten una cosa nomás, una cosa para dejar que más personas participen. Veo que Nimia ya levantó su mano. ¿Cuál era un papel de los profetas? Hay que activar el micrófono, Nimia. El, el propósito era que ellos le llevaban al pueblo el mensaje de Dios, que los llamaba a la obediencia y a no participar de las abominaciones de las naciones paganas donde ellos habían llegado. Ok, Hasta sí, allí va la oportunidad. de acuerdo con la primera parte, llevaban el mensaje de Dios. Sí, y ese mensaje a veces era ley y a veces era evangelio, según la situación en la cual encontraba Israel. Excelente. Veo que también Viviana levantó su mano. Algo más sobre el papel de los profetas en el Antiguo Testamento. Y en el versículo 18 dice, profeta, levantaré en medio de los hermanos y pondré mis palabras en su boca.
Así que Dios levantó a Moisés para que le hablara al pueblo. Así que Moisés hablaba según lo que Dios le mandaba hablar, su palabra, nada más. Excelente. Dios le revelaba lo que debía decir y él lo dijo. Muy, muy bien. Joel Vince dijo lo mismo en el chat, le va la palabra de Dios al pueblo de Dios. Excelente. Mari levantó su mano. Otra parte del papel de los profetas. Solo hace falta activar el micrófono, Mari. No le escuchamos, Mari. Bien, bueno, vamos a escuchar entonces a Lorena. Lorena levantó su mano también. El papel de los profetas, por favor. También hacían los profetas de criticar y denunciar a los reyes de los líderes también, de cuando aportaban a Dios en la ley mala. Es lo que también hacían los profetas, denunciarles injusticias. Ok, sí, o sea, Dios les envió a la audiencia que debían predicar. Entonces, a veces Dios les envió directamente a los reyes para denunciar sus pecados y llamarles al arrepentimiento a ellos. Muy, muy bien. Escuchamos también a Nelly. Nelly, por favor. Buenas noches. Profe, el papel de los profetas era ser portavoz de Dios. Él se comunicaba con su pueblo a través de ellos y ellos llamaban al pueblo a la obediencia y les hacían saber también que el castigo de la desobediencia era la muerte. Ellos eran el portavoz de Dios. Ok. Sí, no se olvide, Nelly, y esto para todos también. Es muy cierto lo que dijo, pero no solamente los profetas se tratan de obediencia y castigo. También, como aportó María Luisa en el chat, ofrecer esperanza y restauración por medio del Evangelio era un papel muy importante para ellos. Es cierto que muchas veces denunciaban fuertemente los pecados de Israel, los llamó al arrepentimiento, pero con el fin siempre de que ellos tuvieran No, el consuelo y la esperanza del perdón. Ujú. pero, profe, eso es lo que se refleja en Deuteronomio. Pero si nos vamos a la primera de Pedro, también podemos ver que ellos eran los que profetizaban, o sea, daban el mensaje de consuelo y que a través del sufrimiento de Jesucristo nosotros teníamos esperanza de salvación. Ellos eran el Así consuelo. es, así es, así es. Muchas gracias. Sí. Vamos a tomar un comentario más. Luis Bello levantó su mano. Luis, por favor, el papel de los profetas. Sí, eran portavoz de Dios y llevando el mensaje de ley y evangelio, Ok. o Ok. evangelio en algunos casos. Sí, sí, según la situación espiritual en Israel, ¿verdad? Excelente, muy bien, amigos. Yo lo resumí así, y citando a Deuteronomio 18 para que ustedes vean cómo saqué esto de las escrituras. Primero de todo, como ustedes bien dijeron, los profetas eran simplemente portavoces de Dios. Por Dios hablaban. Lo puse así porque cada frase comienza con P, pero ellos hablaban por Dios. No inventaban su propio mensaje, sino solamente compartieron el mensaje que Dios les reveló. Eso se ve en Deuteronomio 18, pondré mis palabras en sus labios. Moisés hablando de ese profeta que iba a venir, a Dios le dijo sobre él, pondré mis palabras en sus labios. Entonces su mensaje también, los profetas repiten una frase que nos recuerda de eso. 360 veces en los profetas se repite la frase, así dice el Señor. Así dice el Señor. Y también es de palabra del Señor. O sea, ellos estaban simplemente anunciando al pueblo lo que Dios les reveló. También podemos decir que su papel era proclamar. O sea, una vez que Dios les reveló
el mensaje, no podían guardarlo en secreto. Tenían que proclamarlo y a quien Dios les enviara. A veces era el pueblo de Israel entero. A veces era una clase del pueblo de Israel, los sacerdotes, los líderes, el rey, sea quien sea, fuera quien fuera, ellos proclamaban el mensaje a ellos. Y otra parte de su papel era que predecían lo que iba a venir en el futuro, y tanto en el sentido de la ley como en el sentido del evangelio. A veces para llamar al pueblo al arrepentimiento, ellos predecían el juicio de Dios, el castigo de Dios, así buscando el arrepentimiento de los israelitas. A veces, compartían también, y lo más importante, la información sobre Cristo y lo que iba a hacer para salvarnos. Y no solo eso, también información sobre las bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo, información sobre los últimos días en que estamos viviendo ahora mismo y también hasta predecían el juicio final. Todo eso se halla en los profetas. Pero fíjense bien, eso solamente cuando el mensaje que Dios les reveló se trataba del futuro. Y menciono eso, ¿por qué? Porque a veces, cuando nosotros escuchamos la palabra profecía, lo primero que pensamos es sobre las predicciones que hacían. Y tal vez al leer el mensaje de los profetas, estamos solo buscando predicciones sobre Cristo, no más. Eso sería incorrecto. Sería incorrecto pensar que solamente predecían. Sería incorrecto enfocarnos solamente en sus predicciones. Su papel principal era compartir el mensaje que Dios les reveló. Y eso es importante reconocer, porque ese mensaje de ley y evangelio que ellos compartían con Israel, es para nosotros hoy en día también. Si solo buscamos las predicciones, estamos perdiendo el alimento espiritual que Dios ofrece por medio de la ley y el evangelio que los profetas están compartiendo con nosotros también. Muy bien. Bueno, entonces, como toda la Biblia es cristocéntrica, también el mensaje de los profetas es cristocéntrico. Estaban predicando ley para preparar corazones para el evangelio, y el centro y el enfoque de ese evangelio, las buenas noticias, es Jesús y lo que él iba a ganar por nosotros por medio de su obra redentora. Podemos en el Antiguo Testamento entero y también en los profetas identificar tres tipos diferentes de profecías mesiánicas, profecías sobre Jesús. Y vamos a mencionar esto, luego vamos a practicar un poco con identificar estos tres tipos de profecía mesiánica. Primero hay profecías directas. Eso es cuando los profetas estaban escribiendo directamente sobre la obra de Cristo. Tenemos muchos ejemplos de esto en los profetas. En realidad, profecías directas son las más comunes en los profetas sobre Jesús. Un ejemplo de esto, muy famoso, Isaías 53, versículo 5. Isaías escribió, pero él será herido por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones. Sobre él vendrá el castigo de nuestra paz, y por su llaga seremos sanados. Una clara predicción de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Dios iba a cargar sobre Cristo nuestros pecados, herirle, castigarle a él por nuestras rebeliones, y ese fue el precio de nuestra paz y nuestro perdón con Dios. O sea, estas palabras no pueden aplicarse a ninguna otra persona menos Cristo. Él es el único que cargó con nuestros pecados y los pagó en total. Bueno, otro tipo de profecía mesiánica que tenemos en las Escrituras es la profecía de cumplimiento múltiple. Profecía de cumplimiento múltiple. No son tan comunes estos, pero sí hay algunos en el Antiguo Testamento y es bueno saberlo antes de estudiar los profetas. Ustedes leyeron, de hecho,
una profecía de cumplimiento múltiple en su lectura de tarea. Deuteronomio 18. Hemos estado utilizando eso para hablar sobre los profetas en general y su papel, pero ¿se fijaron que Moisés habló en el singular? El Señor tu Dios hará que surja en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él deberán escuchar. Interesante, ¿no? Entonces sí, estaba hablando aquí, estas palabras describen bien el papel de todos los profetas entre Moisés y Jesús. Pero con mencionar un profeta, está señalando sobre todo a Cristo. Y tenemos evidencia de eso en el Nuevo Testamento. Pedro, en Hechos capítulo 3, hace una prédica sobre Cristo. Y él cita a Moisés y dice, este Jesús es el profeta que Moisés dijo que iba a venir. Así que ven cómo esa profecía de Moisés realmente es de cumplimiento múltiple. O sea, lo que él dijo era cierto sobre todos los profetas que venían después de él. Todos eran portavoces de Dios. A todos ellos Israel debía escuchar. Sin embargo, hallan su cumplimiento principal en Jesús. Él es Dios mismo en la carne y hueso. Él es Dios hablando las palabras de Dios por Dios. Entonces a Él, sobre todo, debemos escuchar. Así que es otro tipo de profecía, cumplimiento múltiple. Puede encontrar un cumplimiento antes de Cristo, pero muchas veces es un cumplimiento no completo. Y luego haya su cumplimiento principal en Jesús mismo. Otro tipo de profecía sobre el Mesías se llaman profecías típicas. Y no estamos utilizando la palabra típica en el sentido normal, ahí, o sea, comida típica de Paraguay. No en ese sentido. Típica allí habla de un tipo o una prefigura de Cristo. Estas eran profecías que tomaban, Dios utilizó o personajes o eventos o ritos o objetos en el Antiguo Testamento para señalar a Cristo y prefigurar a Cristo y su obra redentora. Hay muchos ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. Tal vez el principal son los sacrificios. Dios ordenaba a Israel a llevar a cabo miles de sacrificios cada año. ¿Por qué matar a tantos animales? Es porque cada sacrificio prefiguraba el sacrificio de Cristo. Igual que el israelita imponía su mano sobre la cabeza del animal y confesaba sus pecados y luego mató al animal, y Dios tomó esa vida en vez de la vida del pecador. Eso todo estaba enseñándoles lo que debían esperar en el Salvador. Dios mismo puso sobre Cristo nuestros pecados. Dios mismo sacrificó a Jesús para que nosotros fuéramos perdonados. Ese es tal vez el ejemplo principal de profecías típicas o tipos de Cristo, prefiguras de Cristo en el Antiguo Testamento. Hay mucho más. El sacerdocio. Pues Jesús es el verdadero sumo sacerdote, ¿no? El día sábado, el descanso físico que los israelitas debían guardar ese día, prefiguraba el Nuevo Testamento y el descanso espiritual que hayan nuestras almas en Cristo y en sus promesas. Entonces, profecías típicas son muy comunes en el Antiguo Testamento también, y vamos a encontrarlos también en los profetas. Muy bien. Hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas? Y si quieren hacer aportes, pueden en el chat. Vamos a mantenernos a preguntas aquí. Pregunta, Héctor tiene pregunta, por favor. Yo tengo una grande. Y la respuesta no la sabemos, pero después de que todas estas profecías fueron principalmente para el pueblo judío,
porque las leyes eran para ellos. ¿Por qué es que, bueno, la respuesta está, pues porque tenía que suceder, porque también como las profecías decían, eh, todo lo que Dios promete se cumple. Pero mi curiosidad es más acerca de, hay muchas personas entre nosotros, cristianos, no creyentes, que Dios nos llama y nos volvemos cristianos. Pero mi pregunta es, ¿cuántos judíos habrá que por lo que vienen trayendo desde hace 2025 años se convierten al cristianismo? Mm. Sí, sí, o sea, entiendo su pregunta y yo creo que Pablo mismo lamentaba sobre el relativamente poco número de judíos que se estaban convirtiendo en su día. Romanos capítulo 10 y 11, ¿verdad? Él lamenta que muchos de sus compatriotas judíos todavía no se arrepintieron ni creyeron en Jesús, pero ahí hace referencia a una remanente. Y vemos eso en todo el Nuevo Testamento. Y tanto en el día de los apóstoles, Pablo mismo es un ejemplo de un judío que creyó, y hasta la fecha, ¿verdad? Hay judíos que tal vez comenzaron en la religión del Antiguo Testamento, pero escucharon la buena noticia que el Mesías había llegado y creyeron en él. Sí. Bueno, vamos a escuchar también la pregunta de Viviana y luego de si. ¿Cuál es su pregunta, Viviana? Sí, la pregunta es, por ejemplo, la profecía típica prefigura, ¿puede ser la Ujú. serpiente en el desierto a lo alto? Que todos los judíos veían la serpiente y se salvaban si los mordía y que después se cumple con mirar la cruz en lo alto a Jesucristo. ¿Puede ser una profecía típica esa? Así es, sí, sí la es. Es un objeto en el Antiguo Testamento que prefiguraba la obra de Cristo. Y tenemos las palabras de Cristo en el Nuevo Testamento que confirman eso. Juan capítulo 3, versículo 14. Igual que Moisés Ajá, levantó la serpiente en la el serpiente desierto, así el Hijo del Hombre será levantado. será levantada. Sí, Bien, entonces exactamente. todo lo que yo pueda leer de acá en adelante y puedo identificar entonces una profecía típica. Bueno, gracias, pastor. Gracias. Gracias, gracias a usted por dar el ejemplo. Sí, Desi levantó su mano, hermano. ¿Cuál es su pregunta, Desi? Pastor, ¿cómo está? Buenas noches, que Dios lo bendiga, pastor. Bendiciones a todos, hermanos. Una preguntita, ¿y qué opiniones tiene, pastor, de los que se autodenominan ahora profetas? Quisiera escucharlo, pastor, por favor. Muchas gracias. Sí, Desi, que siga asistiendo, porque vamos a tomar casi la mitad de una clase hablando de ese tema. Yo creo que es la lección 7 o 8, donde hablamos de la profecía en el Nuevo Testamento. Nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces vamos a hablar de ese tema más adelante en el curso. Muy, muy bien. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre profecías mesiánicas? Natalie levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta? Sí, señor. No es con respecto a la profecía de cumplimiento múltiple. Ujú. Eso, tomando el versículo que usted anotó, podríamos ver entonces, lógico, las profecías se cumplieron en Cristo en el Nuevo Testamento, pero tanto el apóstol Pablo, Pedro, Juan, Santiago vendrían a ser profetas también, en forma de que nos, recuerdan ese evangelio y cómo vivir de acuerdo a ese evangelio. ¿Se podría verse así o estoy equivocada? Sí, sí, vamos a ver, o sea, en el sentido más amplio de la palabra. Sí, Hay señor. todo creyente puede ser un profeta, ¿no? Porque si usamos esa definición de portavoz de Dios, tomamos lo que Dios nos ha revelado y compartimos con los demás, pues en la Biblia todo creyente
tiene lo revelado por Dios y cuando lo compartimos somos la portavoz de Dios. Sin embargo, en la Biblia misma utilizan la definición, el término profeta en un sentido más estrecho también. Son los que fueron llamados por Dios para servir en esa función específica. Y es ahí donde diríamos Pedro y Juan no eran profetas en ese sentido. Dios los llamó, pero para ser apóstoles. La Biblia utiliza otro término ahí. Pero digamos, en el caso, por ejemplo, de Juan, cuando ya estaba exiliado en la isla de Patmos, podríamos verlo como un profeta, porque está hablando de las cosas futuras, ¿no? Sí, escribió Ahí, una profecía, yo diría, él fue un apóstol que Dios utilizó para escribir una profecía. profecía. Perfecto, gracias. Gracias a usted. Buenas preguntas todos. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo voy a revisar el chat. Tal vez hay uno ahí. Nelly aportó, Pedro era apóstol, ellos eran apóstoles. Sí, ese es el título que Dios utiliza para ellos en la Biblia, así que vamos a utilizar el mismo. Muy bien. Héctor preguntó, ¿desde entonces somos testigos y no profetas? ¿Correcto? No somos profetas en el mismo sentido que los profetas que Dios llamó para servir así, ¿no? Entonces sí, eso sería correcto. No utilizaría el término profeta para nosotros solo porque es muy confuso. Sí, somos los portavoces de Dios porque tomamos lo que Dios nos ha revelado en su palabra y lo compartimos, lo anunciamos al mundo. Pero no tenemos el papel llamado de ser un profeta igual que los profetas del Antiguo Testamento. Muy bien. Una pregunta más y luego continuamos. Olga levantó su mano, por favor. Profesor. Bueno, mi pregunta es, no sé si esto es en esta clase o más adelante, pero las personas que hoy en día se declaran profetas, que profetizan cosas que no se cumplen o que no, y en Deuteronomio dice que todo aquel que abre por presunción propia, el tal morirá, ¿verdad? Entonces, no sé si eso caería dentro de esta clase. Mi pregunta es, aquellas personas que profetizan que Dios me dijo, o así te dice el Señor, así te dice Dios, y esas profecías realmente no se cumplen, pastor. Entonces, están hablando por sentimientos propios de ellos, por presunciones de ellos, o están hablando porque en nombre de otros dioses, como dice aquí en Deuteronomio 18. Así es, gracias por compartir. El tema de profetas en el Nuevo Testamento lo vamos a estudiar en la clase 7 y 8. Pero lo que sí es aplicable en esta clase es, ustedes leyeron en Deuteronomio 18, Dios mismo dijo, si alguien dice que está hablando en mi nombre y predice algo y no llega a suceder, no habló en mi nombre. Así que si eso sucede hoy, podemos decir a esa persona mentiroso, no estabas hablando en el nombre de Dios, porque no llegó a suceder lo que dijiste. Ok, gracias, profesor. Sí, sí. Entonces, hay algunos comentarios en el chat. Julio dice, ¿los profetas oían la voz de Dios? Sí, a veces. A veces Dios comunicaba a ellos de forma audible. A veces tenían visiones, ¿verdad? A veces tal vez Dios les comunicaba internamente. ¿Qué dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1? Dios en el pasado habló con nuestros antepasados muchas veces y de varias formas, pero en estos últimos días ha hablado con nosotros por medio de su Hijo. Así que sí, muchas veces y de varias formas en el Antiguo Testamento Dios comunicó su mensaje a los profetas para poder llevarlo al pueblo. Muy bien. Entonces, vamos a practicar un poco con esto. Profecía directa. Hablan directamente de Cristo y su obra. Profecía de cumplimiento múltiple, donde la profecía tiene un cumplimiento por lo menos anterior al cumplimiento principal, que es Jesús. También profecías típicas, donde hay un tipo, una prefigura de Cristo en algún personaje, evento, objeto, rito, etc. Así que vamos a ver ejemplos de esto y a ver si pueden identificar qué tipo de profecía
es. Entonces, vamos a empezar. Es un poco difícil esto porque estamos sacando versículos fuera de su contexto. Así que voy a tratar de darles un poco del contexto para que puedan decidir. Así que, primer ejemplo, en Isaías 35, Isaías estaba profetizando a Israel sobre lo que iba a suceder como resultado de su incredulidad. Iban a ser llevados cautivos a Babilonia. Pero también dijo lo siguiente: los redimidos del Señor volverán. Vendrá nación entre gritos de infinita alegría. Cada uno de ellos tendrá gozo y alegría, y desaparecerán el llanto y la tristeza. ¿Qué piensan? ¿Qué tipo de profecía es eso? ¿Directa? ¿De cumplimiento múltiple? ¿Profecía típica? Pueden aportar en el chat, por favor. ¿Cuál es su respuesta? ¿Qué tipo de profecía es? Todos están tecleando ahora o tratando de Profe, yo entrar. pienso que esa es la típica, digo yo. Ok, ok, gracias por su respuesta, Mayreli. Gracias. Yo veo que algunas respuestas en el chat están diciendo directa, otros están diciendo cumplimiento múltiple. Ok, muy bien, muy bien. Esperando que aporten en el chat, directa, múltiple. Parece que hay una gran variedad de pensamiento acá. Bueno, ¿qué podría ser? Vemos estas palabras cumplidas en el hecho de que Israel volvió de su cautiverio. O sea, los redimidos del Señor que estaban cautivos en Babilonia volvieron a Israel con gran gozo y alegría. Entonces, ahí hay un cumplimiento de esta profecía. Pero también si leemos el contexto, nos damos cuenta que está hablando de algo más que solo eso. Y hasta aquí en este mismo versículo hay una pista a eso. Desaparecerán el llanto y la tristeza. ¿Ustedes piensan que los cautivos israelitas que volvieron a Israel después del cautiverio realmente nunca lloraron después? Cuando murió un ser querido. Sí, volvieron a llorar. Entonces no desaparecieron el llanto y la tristeza. Esa es una pista de que tal vez Dios está hablando no solo de ese cumplimiento, sino de otro cumplimiento también. Tal vez el cumplimiento cuando nosotros, los que somos redimidos por Cristo, vamos a volver a nuestro hogar eterno. Y ahí Dios va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos. Y ahí en la eternidad realmente no va a haber el llanto y la tristeza, ya van a desaparecer eternamente. Entonces yo puse como como profecía de cumplimiento múltiple, porque tenemos un cumplimiento menor en el regreso de cautiverio de los israelitas, pero el cumplimiento final y principal está en la obra de Cristo, que cuando nosotros, por medio de la fe en Cristo, vamos a ser salvos eternamente y ya no va a haber ninguna tristeza jamás. Bien, gracias por todos sus aportes, su participación. Estamos aprendiendo juntos, practicando esto juntos. Muy bien, vamos a hacer otra profecía. Entonces, aquí tenemos Zacarías 9, versículo 9. Ahí Zacarías escribió: llénate de alegría, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Qué piensan? ¿Pueden pensar en algo en la vida de Cristo que podría ser un cumplimiento de eso? Y si es así, ¿eso sería profecía directa, de cumplimiento múltiple o de profecía típica? ¿Qué piensan? Otra vez pueden aportar en el chat. Profecía directa, hermano.
José David aportó así. Muy bien, o profecía directa. Pueden seguir aportando en el chat. Muy bien. Yo creo que la mayoría de los aportes están diciendo profecía directa. Eso es lo que yo diría también, que esta es una profecía directa sobre Jesús. ¿Recuerdan cuándo se cumplió esta profecía? Cuando entró a Jerusalén, Exactamente, el domingo de Ramos, cuando Jesús entró a Jerusalén. Y tenemos confirmación de eso porque Mateo en su evangelio cita esta profecía como cumplida el día cuando Jesús entró a Jerusalén en triunfo el domingo de Ramos sobre un asno. Así que sí, eso sería profecía directa. Sí, algunos aportaron profecía típica para diferenciar un poco. Si hubiera algún rito o evento en el Antiguo Testamento cuando el rey tenía que entrar al pueblo con un asno, entonces eso sería una profecía típica. Es algo en el pasado que prefiguraba a Jesús. Esto más bien son palabras directas de un profeta prometiendo algo sobre Jesús. Entonces sería una promesa directa, una profecía directa. Ok, excelente. Entonces el último, tal vez ustedes ya pueden saber lo que es. Si ya teníamos una profecía directa, también una profecía de cumplimiento múltiple. Este último es una profecía típica o una prefigura que hallamos en los profetas. En Oseas capítulo 11, Oseas está hablando del pueblo de Israel. Él dice, Dios dice, yo amé a Israel desde que era un niño. De Egipto llamé a mi hijo. Es obvio en el contexto de este versículo que esta no es una profecía directa, porque después de esto dice, habla de los pecados de Israel. O sea, yo los amé, pero ellos no me obedecieron. Entonces está hablando de Israel históricamente. Pero en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 2, cuando Jesús tiene que huir a Egipto y luego cuando todo está seguro en Israel de nuevo, él vuelve. O sea, Jesús tiene alrededor de 2 años, ¿verdad? Huyó de Herodes a Egipto, luego María y José lo trajeron de vuelta a Galilea. Mateo, ahí en Mateo capítulo 2, cita este versículo como una profecía sobre Jesús. Y decimos, ¿cómo? Pues es una profecía típica. Israel, la nación de Israel, era un tipo, una prefigura de Jesús mismo. ¿En qué sentido? Pues Dios escogió a Israel para ser su tesoro entre las naciones. Dios escogió a Jesús para ser el Salvador de las naciones. Dios llamó a Israel a serle fiel. Jesús era el israelita fiel a Dios. Entonces, está utilizando Oseas aquí, Israel, como un tipo, una prefigura de Cristo. Igual que Israel tenía que volver de Egipto a Canaán de su esclavitud. También Jesús, el verdadero Israel, o sea, el Israel que era fiel cuando la nación de Israel no lo era, también Dios lo llamó de Egipto cuando tenía que volver a Israel. Así que eso sería un ejemplo otra vez digo, no hay tantos ejemplos de esto en los profetas, pero sería un ejemplo de una profecía típica en la Biblia. Ok. Muy bien, entonces para resumir esta parte de la clase, ¿cómo podemos saber con seguridad si una profecía habla de Jesús o no? Vamos a tocar este tema también en la clase que viene. Vamos a hablar de la interpretación y los principios de interpretación bíblica.
Pero la respuesta es, dejemos que la Biblia se interprete a sí misma. O sea, si encontramos algo en los profetas y decimos, ¿está hablando aquí de Cristo o de no? Busquemos en el Nuevo Testamento. Jesús o los apóstoles citaron esto como cumplido en Cristo. Si es así, podemos decir con seguridad, esta es una profecía sobre Jesús. Si no, si no es citado en el Nuevo Testamento, entonces si hallamos algo en los profetas y decimos, ¿está hablando de Cristo? La respuesta puede ser posiblemente o probablemente, pero no podemos decir con seguridad, porque en la misma Biblia no identifica eso como una profecía sobre Jesús. Así que es bueno leer los profetas buscando a Jesús. ¿Dónde está hablando de Cristo y su obra y los resultados de esa obra? Pero no debemos buscarlo en cada palabra y cada frase, porque hay algunas que sí son profecías directas o típicas o de cumplimiento múltiple. Hay otros donde Dios está dirigiendo un mensaje que no necesariamente es una profecía mesiánica a su pueblo Israel, que todavía aplica a nosotros hoy en día. Y la Biblia misma nos da la seguridad que sí, que no. Busquemos en el Nuevo Testamento, si hallamos el cumplimiento citado por Jesús y los apóstoles, podemos decir sí, con seguridad. Si no, no podemos hablar con seguridad sobre eso. Muy bien, muy bien. Entonces, cerrando esta parte de profecía más mesiánica, ¿cuáles preguntas tienen? ¿Alguna pregunta? Voy a revisar el chat también. Sí, para contestar tenemos que leer el contexto. Excelente. Vamos a hablar de la importancia del contexto en interpretar los profetas en la clase que viene, pero parte de ese contexto es el Nuevo Testamento. Y sí, excelente. ¿Alguien más? ¿Cuáles preguntas tienen sobre esto? No, no, me quedó la mano arriba. Sí, ok. Está bien. ¿Tenía pregunta Nimia o no? No, no, no. Ok, perfecto, perfecto. Sí, Héctor aportó en el chat complicado, pero qué buen tema. Sí, sí, no se preocupen tanto si están un poco confundidos. Como yo dije, la mayoría de las profecías que encontramos en los profetas son profecías directas. Pero en el Antiguo Testamento entero hay muchas profecías típicas también, y es bueno tener cierto conocimiento de eso cuando leemos los profetas, porque ellos hacen referencia a mucho de eso también. Ujú. Ok, Héctor levantó su mano. Tenía otra pregunta, Héctor. Sí, y los 12 capítulos que nos recomendó leer, ¿era para buscar profecías o para ver lo que Dios hacía con los profetas durante tanto Enseguida, tiempo? sí, enseguida les voy a explicar. Eso va a ser parte de su tarea para el jueves y voy a explicar por qué les estoy haciendo leerlo. Ujú. Gracias. Nelly levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Nelly? Profe, como dice usted, es confuso, pero está buenísimo el tema. Eh, la profecía directa habla directamente, o sea, habla directamente de Jesucristo. Esa es la profecía Ujú. directa, Sí. ¿sí? Ujú. Por ejemplo, lo que Sí, dijeron, de Egipto te llamé. Esa es una profecía directa, ¿no? no. ¿O no? No, esa es una profecía típica, porque si leemos el contexto ahí, no está hablando directamente de Jesús, está hablando de Israel, como Dios los sacó de Egipto y los llevó a Canaán. Y en los versículos que vienen después hacen muy claro eso, porque hablan del pecado de Israel, como Israel le era infiel a Dios. Y Jesús nunca fue infiel a Dios. Entonces sabemos que no es una profecía directa sobre Jesús,
Pero ahí Ya. está tomando Israel como un tipo de Cristo, como una prefigura de Cristo. Igual que Dios Ah, llamó a Israel a salir de Egipto, Canaán, Jesús también tenía que huir a Egipto y Dios les llamó a salir y volver a Israel. Entonces, en ese sentido, una prefigura de lo que iba a suceder en la vida de Jesús. en- profe, entonces la profecía de, creo que fue Isaías, donde dice que por sus llagas somos sanados. Eso, cuando él habló de todo lo que iba a suceder con Jesús, él describió todo lo que iba a ver Jesucristo, todo lo que iba a vivir él y el por qué lo iba a vivir. Eso es una profecía directa. Claro que sí. Sí, porque él ahí y la descripción no puede aplicarse a ningún otro menos a Cristo. Solamente puede hablar de él. Ningún otro fue molido por nuestros pecados. Ujú. Y la profecía prefigurativa es cuando no se le puede agregar, bueno, yo estoy vuelta a bola, pero yo quiero entender porque me interesa mucho. Es como, no se puede utilizar la palabra simbólica, ¿verdad que no? ¿A qué tipo de profecía se refiere? Por ejemplo, como lo que dije ahorita, de Egipto te llamé y usted me está hablando de que ese era el pueblo de Israel, que él iba a sacar al pueblo de Israel. Pero Sí, también hay se, una, hay se una, hay puede, una parte se puede cuando, utilizar, se puede utilizar la palabra simbólica. Yo creo que sí. O sea, la salida de Israel de Egipto simbolizaba o representaba una verdad más grande en la vida de Cristo, que él también iba a salir de Egipto. Ujú. claro, Igual que claro, porque yo ujú. estoy, ajá, yo estoy, yo estoy entonces mezclando eso. Usted sabe cuando él huyó a Egipto porque Herodes lo quería matar, Sí, cuando a él lo llevaron a guardar en Egipto porque el rey Herodes lo quería matar. mm, sí, sí. O sea, Entonces, ujú. ajá, dígame. Sí, entonces el evento, mencionamos que profecías típicas son eventos o personajes o cosas, objetos en el Antiguo Testamento que prefiguraban, representaban de antemano lo que Jesús iba a hacer. Así que el evento de Israel saliendo de Egipto a Canaán prefiguraba que Jesús también iba a salir de Egipto a Canaán. Jesús Ya, el verdadero Israel, el Israel que Dios siempre quiso, pero que Israel había fallado, Jesús no, ¿verdad? listo. Ok, gracias, Ahí gracias. voy Vamos vuelta a bola, tomar, pero voy poquito a poco. sí, sí, sí. Hagamos lo siguiente, amigos. Vamos a continuar por cuestiones de tiempo y yo les doy una sesión extra. Ya después de terminar la clase, yo puedo quedarme. Y los que quieren ver otros ejemplos de estos tres tipos de profecía, les puedo dar algunos de ellos. ¿Está bien? Entonces, eso será una sesión extra. No, no son obligados a quedarse, pero si quieren aprender más sobre eso, adelante. Bueno, hablamos un poco de la época de los profetas. Ustedes aprendieron en otro curso de Academia Cristo cómo pueden utilizar sus manos para recordar fechas y figuras importantes en el Antiguo Testamento. Vamos a repasar eso para ubicarnos en el Antiguo Testamento primero. El dedo más importante, según los médicos, es el pulgar, ¿verdad? O sea, si pierdes uno de los otros dedos, todavía puedes agarrar cosas. Si pierdes el pulgar, ya no sirve muy bien tu mano. Am, el personaje más importante en la Biblia es, Cristo. amén, Cristo, Jesús. Entonces, Jesús es representado por nuestro pulgar. Él vivió, pero nació alrededor del año 0. Ok, ahora, cada espacio entre sus dedos representa 500 años de historia. Cada espacio entre los dedos
representa 500 años de historia y cada dedo representa un personaje importante en el Antiguo Testamento. Así que volvemos. Tenemos Jesús, el año cero, 500 años antes de Jesús. Un personaje importante era Esdras. Esdras fue un sacerdote que ayudó con el regreso de los cautivos de Babilonia. Ayudó a Israel a construir un templo y a restablecer su vida en Israel. Así que 500 años antes de Jesús tenemos Esdras, Nehemías, el regreso de los cautivos de Israel de Babilonia. Ahora, 500 años más, ahora estamos 1000 años antes de Cristo. ¿Quién es el personaje importante de la Biblia que vivió 1000 años antes de Cristo? ¿Quién David, sabe? Muy bien, Vivi. Sí, entonces David, el rey David, vivió 1000 años antes de Cristo. Estas son fechas redondas, por cierto, pero alrededor del año 1000 vivía David. Volvemos 500 años más atrás en la historia, 1500 años antes de Cristo. ¿Quién es el personaje importante que vivía 1500 años antes de Cristo? Carla Moisés. aportó en el chat. Moisés. Moisés. Muy bien hecho. Moisés vivió alrededor de 1500 años antes de Cristo. Y 500 años antes de Moisés tenemos el padre Abraham. 2000 años antes de Cristo, más o menos, fue el patriarca Abraham. Ok, excelente. Sí, muchas gracias. Ahora, ¿dónde caben los profetas en esta historia, este panorama del Antiguo Testamento? Principalmente acá, en los 500 años entre de David y Esdras, tenemos casi todos los profetas escritores. Había un profeta importante, bueno, obviamente Moisés fue un profeta muy importante, ¿no? Y hasta hay versículos bíblicos que hablan de Abraham como un profeta. Dios reveló a él las promesas de un Salvador, él los compartió. Pero aquí tenemos la época de los profetas, comenzando con Samuel. Samuel era el que ungió al rey David, él era un profeta. En la vida de Samuel vemos que hay una escuela de profetas, o sea, los profetas enseñaban a otros lo que ellos habían aprendido. También vemos en este tiempo profetas importantes como Elías, Eliseo, Natán, Gad, Ahías. Hay muchos profetas que trabajaron en esta época. Hasta, bueno, el último profeta escritor fue Malaquías, y él fue justo después de Esdras, como 450 antes de Cristo. Y de Malaquías a Juan el Bautista tenemos lo que algunos llaman el periodo de silencio. No es que Dios no les estaba hablando, sí, tenían ya escrito los libros de Moisés y los profetas y los salmos. Dios les hablaba por medio de las escrituras, pero no tenemos registro de ningún profeta que Dios enviara en ese tiempo entre Malaquías y Juan el Bautista. Y podemos decir que Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento, porque él fue el antecesor de Cristo. Él preparaba el pueblo de Dios para recibir a Cristo cuando él se proclamaba el Cristo en su ministerio. Entonces, en esta época de los profetas, nos vamos a enfocar en los profetas escritores. No tenemos tiempo en este curso de hablar de Moisés y sus profecías y de David y sus salmos mesiánicos. Vamos a enfocarnos en los profetas que escribieron libros que están incluidos en nuestras Biblias. Y esos profetas a veces se dividen en dos grupos, profetas mayores y profetas menores. Los profetas mayores se llaman así no porque eran más importantes que los profetas menores, sino porque sus escritos eran más grandes. Tenemos profetas mayores de Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Sus libros son más largos. Los profetas menores, entonces, son profetas que escribieron menos. No son menos importantes,
solo escribieron menos, son inspirados por Dios a escribir menos. Entre ellos tenemos todos los otros profetas, Oseas, Joel, Amós, Miqueas, Abdías, Nahum, Sofonías, Habacuc, Ageo, Zacarías, Malaquías. Aquí tenemos más o menos cuando ellos hicieron sus ministerios. Los profetas más antiguos probablemente son Joel y Jonás. Joel es un poco difícil de poner fecha, porque no tiene, en su escrito, no pone el nombre de ningún rey, nada de eso. Pero la mayoría piensa que él probablemente profetizó antes de 800 antes de Cristo. Joel profetizó en el reino del sur. Jonás profetizaba en el reino del norte. Recuerden que después de David vino Salomón, después de Salomón, su hijo Roboam, el reino se dividió bajo su reino. Entonces, de ahí adelante, o sea, del nieto de David y adelante, hay dos reinos. Es un reino dividido. Hay Israel en el norte y Judá en el sur. Israel en el norte, Judá en el sur. Entonces, Joel profetizó en Judá, Jonás profetizó en Israel en el norte. Y su libro cuenta de su viaje misionero también a Nínive, ¿verdad? Bueno, ellos eran probablemente los primeros profetas para profetizar. Isaías fue un profeta en Judá entre los años 750 y 700 antes de Cristo, más o menos. Sus contemporáneos, profetas que estaban haciendo su ministerio al mismo tiempo de Isaías, eran Amós, Miqueas y Oseas en el siglo 8, o sea, los 700 antes de Cristo. Amós también tenía su ministerio en el norte, en Israel, el reino del norte. Él es Miqueas y Oseas, perdón, también Oseas. Amós y Oseas predicaban a Israel en el norte. Miqueas era un profeta en el reino sur, en Judá, igual que Isaías. Nosotros vamos a estudiar todos estos profetas juntos, comenzando con la clase 4. Entonces vamos a agrupar Isaías y sus contemporáneos y los que vinieron antes juntos. Luego tenemos profetas que vinieron después. Tenemos a Jeremías, un profeta mayor. Él predicaba en Judá justo antes de la caída de Judá, el reino del sur, y el cautiverio en Babilonia. O sea, en el año 722 el reino de Israel en el norte fue llevado a cautiverio en Asiria y la mayoría nunca volvieron. En 586 el reino de Judá fue llevado a cautiverio en Babilonia. Ellos sí, un remanente volvió 70 años después. Jeremías profetizó sobre eso. Antes de la caída de Jerusalén, él profetizó, hasta sobrevivió después de la caída de Jerusalén y llevar a cautiverio. Contemporáneos de Jeremías eran Abdías, Nahum, Sofonías y Habacuc. Todos ellos profetizaban en el reino del sur, Judá, porque ya no estaba el reino de Israel en el norte. Ya no existía. Fueron ya llevados a cautiverio en Asiria. Bien, vamos a estudiar estos juntos también en la clase número 5. Y luego en la clase número 6 vamos a estudiar los últimos profetas que nos quedan. Había dos que predicaban durante el cautiverio de Judá en Babilonia. 70 años estaban allí. Ezequiel tenía su ministerio entre los judíos comunes en Babilonia que habían sido llevados cautivos. Daniel hizo su ministerio principalmente entre los reyes en la corte real en Babilonia y luego también después en Persia. Y después del regreso de los cautivos tenemos varios profetas que animaban al pueblo a construir el templo, a seguir fiel a Dios después del cautiverio. Ageo y Zacarías son dos de ellos. Y por último tenemos Malaquías en 450 antes de Cristo. Ahora, esto es una prevista no más.
Nosotros vamos a volver a esto en cada clase cuando estudiamos estos profetas, solo para que después de estudiarlo 2, 3, 4 veces, ustedes van a tener una idea de cuándo vivieron estos profetas. Y para tarea, en la clase que viene, yo tengo, yo puse que deben leer Segunda de Reyes 12 al 24. ¿Por qué? Porque esa es la historia de Israel y Judá durante el ministerio de estos profetas. En la clase que viene vamos a hablar de la importancia de conocer el contexto histórico en que profetizaban los profetas. El contexto histórico se registra en la Biblia misma con nosotros, en Segunda de Reyes 12 al 24 y también en Crónicas, Segunda de Crónicas. Pero solo tienen que leer Segunda de Reyes 12 al 24 y así van a conocer cómo era la situación en Israel durante esta época de los profetas. Y van a poder, ya cuando llegamos a estudiar los profetas, cuando dice Isaías, quien profetizó en el reino de Usías, ok, Usías está en Segunda de Reyes. Puedo leer sobre su reinado y cómo era Israel en ese entonces, y eso va a arrojar luz sobre la profecía de Isaías también. Ok, una actividad de clausura entonces, amigos. Vamos a contestar una pregunta importante y lo vamos a hacer en grupos pequeños, ¿ok? Vamos a suponer que un amigo te pregunta, ¿por qué debo estudiar a los profetas del Antiguo Testamento? ¿Cómo vas a responder? Tal vez este amigo está diciendo, no, yo me enfoco en el Nuevo Testamento nomás, no me meto a estudiar a Isaías, los profetas. ¿Por qué debo estudiarlos? ¿Cómo vas a responder? En grupos pequeños vamos a contestar esto. Voy a dividirlos en sus grupos ahora mismo. A ver, un momento. Ya está. Ya apareció la invitación. Hagan clic para aceptarla y pueden hablar de esto. ¿Por qué debo estudiar los profetas del Antiguo Testamento? ¿Cómo responderías a esa pregunta? Continuar entonces. Gracias por sus conversaciones allí. Yo voy a resumir con ciertos puntos nomás. Nos vale el tiempo estudiando los profetas por muchas razones. Primero, Dios no inspiró estas palabras en vano. Las inspiró por nosotros. Entonces, si Dios hizo eso, vale la pena leer y estudiarlas. También, ustedes piensan que los pecados en los cuales caía Israel no son los mismos pecados vestidos de otra forma en los cuales caemos nosotros hoy en día. Claro que sí. Y Claro que donde sí. necesitamos ver la ley como espejo en los profetas. Pero también, igual que los arrepentidos en Israel necesitaban consuelo de perdón, nosotros también necesitamos ese consuelo y lo hallamos en gran manera en los profetas. Hay versículos tan lindos que describen lo que somos y lo que tenemos en Cristo que nos van a brindar mucho consuelo y alegría en nuestras vidas. También llegamos a apreciar aún más lo que Cristo hizo por nosotros. Hay versículos en los profetas que describen lo que estaba en el corazón de Cristo cuando Él llevaba a cabo su ministerio, cuando Él sufrió y murió por nosotros en la cruz, y nos hace maravillar una vez más y más profundamente sobre ese amor que nos ha salvado en Cristo. También nos va a ayudar a entender mejor el Nuevo Testamento. Cuando este fue la Biblia, esta junto con los libros de Moisés fue la Biblia de Jesús y los apóstoles. Entonces vamos a entender mejor sus enseñanzas con estudiar a los profetas. Y por último, los profetas no solamente hablaban de Jesús, hablaban también de los últimos días en los que vivimos nosotros y del último día, el día de juicio. Y esos eventos que están pasando y están por pasar
también son muy importantes. Y podemos escuchar la sabiduría de Dios en cuanto a ellos en los profetas. Excelente. Bueno, tenemos que terminar ahí entonces. Vamos a concluir con una oración y luego los que quieren irse bien pueden. Yo me quedo unos minutos más solo para darles otros ejemplos de los tipos de profecía que mencionamos, ¿ok? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra inspirada por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Es un gran gozo y placer poder estudiarlos. Danos tu Espíritu Santo mientras lo hacemos para mantenernos dentro de la Biblia, para escuchar tu voz por medio de los profetas, llamándonos al arrepentimiento, pero también asegurándonos que somos tus hijos perdonados por medio de la fe en el Mesías Jesucristo nuestro Salvador. Es en su nombre que te lo pedimos. Amén. 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 Gracias, Muchas profesor. gracias, profesor, Gracias, pastor. Que Dios lo por bendiga. el tan hermoso. Bendiciones Tenga para un todos. Igualmente. Gracias, compañeros. Gracias, hermanos. compañeros. Nos vemos la próxima clase. Bendiciones. Muchas gracias, profesor David. Gracias. Amén. Un gusto. Descanso. Un saludo para todos. bendiga. Hasta la próxima. Gracias, pastor. Igualmente. Ha sido Muchas gracias a una clase todas. interesante, pastor. Muchas gracias a Va a ustedes, dejar pastor. solo la profesora Abraham. Vamos